Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo acto del ciclo de Arqueología Española en el exterior. En esta ocasión tenemos con nosotros a dos investigadores que nos van a presentar los resultados de sus excavaciones arqueológicas en Irak, el profesor Miquel Molist y Anna Gómez. Miquel Molist es en la actualidad catedrático de Prehistoria en la Universidad de Barcelona, institución a la que ha estado ligada desde sus inicios en la formación, puesto que fue aquí donde realizó la licenciatura en Geografía e Historia y estudios que complementó con un doctorado en la universidad, en la Maison de l'Orient Méditerranéen, en la Universidad de Lyon II. Además, y esta es una faceta que quiero resaltar porque para mí es especialmente valiosa y querida, ha dirigido el Museo Nacional de Arqueología de Cataluña entre los años 2000 y 2004. Bueno, yo aquí parto de las notas que él me ha pasado, así que espero que sean correctas. Ha sido investigador y crea academia en el periodo 2011 a 2015. Sus líneas de investigación, sus principales líneas de investigación, como saben muchos de los que están aquí, son las primeras sociedades agrícolas en el Próximo Oriente. Y además también se ha ocupado de una manera complementaria de la prehistoria reciente en Cataluña. En cuanto a la prehistoria reciente en Cataluña, ha coordinado varios proyectos de excavación, como las necrópolis de la Edad del Bronce del Alto Ter, las sepulturas megalíticas del área de Tavertet en Barcelona o el hábitat de la bauma de Serrat del Pont en Girona. Y en la actualidad se ocupa desde 2006 de la prehistoria de Barcelona. En el ámbito internacional, hace ya bastante tiempo que participa en varios proyectos de investigación, en un primer momento dentro del equipo de investigación del cual era miembro del CNRS, dirigido por el profesor Cauvin, que creo que está en Lyon, ¿no? Sí. En la Universidad de Lyon. En esa etapa participó en el estudio de los hábitats neolíticos de Kafer-Hoyuk en Turquía, bueno, perdón por la pronunciación de algunos términos que no son fáciles, y del Koun II en Palmira, Siria. Pero a partir de 1988 tuvo una idea muy acertada, yo creo, que fue la de crear en el seno de la Universidad Autónoma de Barcelona, de su universidad, su propia línea de trabajo sobre prehistoria oriental. Crea un grupo que dirige, que es el SAPO, el Seminario de Arqueología Prehistórica del Próximo Oriente. Esta iniciativa le ha permitido poner en marcha una serie de proyectos que de otra manera hubiera sido, supongo, bastante difícil y orientados todos, claro, al estudio de las primeras sociedades agrícolas en esta región del Próximo Oriente. Y entre estas iniciativas, entre estos trabajos, hay que señalar los proyectos de el Tiel en Siria, o el más conocido, al menos para mí, de Tel Halula en el Valle del Éufrates. Pero además han cooperado este equipo de investigación con otros equipos e instituciones internacionales, lo que le ha permitido participar en las excavaciones, unas excavaciones en el sudeste de Turquía, en Akarsay en Tepe, o en Shagar Bazar en Yezire en Siria. Pero actualmente, y desde hace unos años, no sé cuántos, ahora nos especificará, este equipo de investigación centra sus trabajos en la región del Kurdistán iraquí, en Erbil. La otra invitada que tenemos hoy con nosotros, Anna Gómez, también está ligada a la Universidad de Barcelona, a la Universidad Autónoma, de Barcelona, y complementó sus estudios de licenciatura con un doctorado que realizó en la Universidad de Lieja, en Bélgica. En la actualidad es profesora asociada en esta Universidad Autónoma de Barcelona y además tutora de la UNED. Sus principales líneas de investigación, de trabajo,
son el análisis de las producciones cerámicas, la arqueometría y las primeras sociedades agrícolas en el Próximo Oriente y en el Mediterráneo occidental. Ha dirigido varios proyectos de excavación en Cataluña, no voy a entrar en detalle, y en el Próximo Oriente. Y en la actualidad dirige, junto con Miquel, el proyecto de Gir Laskir en Irak. Fruto de estas investigaciones, que aquí he resumido, pero mucho, pues son numerosos trabajos que han publicado en en revistas especializadas, tanto en forma de artículos como en libros o monografías. La conferencia que nos van a impartir esta tarde es una conferencia que nos va a presentar los resultados de sus intervenciones en este yacimiento y es un TEL, que bueno, muchos de ustedes saben lo que es, una formación artificial, en esta ocasión de excepcionales dimensiones, ya que alcanza, a mí me ha sorprendido la cifra, 4 hectáreas de extensión y tiene una potencia de 14 metros. Este proyecto, que se ha iniciado en el 2015, que además no lo comentaba, o sea que es relativamente reciente, lleva un par de campañas, reviste un gran interés porque es el único proyecto que tiene España en esta zona del Kurdistán. Entonces, esto les permite participar y formar parte de intervenir en estas excavaciones, en estos trabajos y participar del dinamismo que se está desarrollando, que se está llevando a cabo en estos últimos tiempos, como comentaba Miquel hace un rato, en esta región. Además, desde el punto de vista social, tiene también un valor añadido, y es que ha permitido establecer vínculos de cooperación con algunas instituciones locales, como son la Universidad, el Museo de Erbil o la Dirección General de Antigüedades. Desde el punto de vista científico, la excelente conservación de los restos arquitectónicos de Gir Laskir ha facilitado aproximarse a lo que es la funcionalidad de algunas de las áreas que han localizado en este yacimiento, como lugares de habitación o bien áreas de trabajo, etcétera, etcétera. Este hecho, unido a la relevancia de los hallazgos y a la importante secuencia que tiene este yacimiento, que abarca desde el Neolítico hasta el periodo neoasirio de finales del segundo milenio, hacen de este asentamiento un sitio clave para el conocimiento de uno de los temas que yo me parece fascinante, como son las primeras ciudades de Mesopotamia. Creo que es un tema que atrae a todo el público y que, bueno, pues este yacimiento tiene todas las condiciones para poder avanzar en el conocimiento de estos primeros asentamientos. Ahora quiero ceder la palabra a nuestros dos invitados. Agradecer de antemano que hayan venido al Museo Arqueológico Nacional y que nos hagan partícipe de sus investigaciones. Muchas gracias. En primer lugar, como siempre, buenas noches. Es un placer estar aquí intentando explicarles un poco nuestros hallazgos, nuestros trabajos, pero en primer lugar, como corresponde, yo creo que hay que felicitar al Museo Arqueológico Nacional y en particular a la persona que han delegado en su presencia aquí hoy por la iniciativa que han tomado de presentar un poco estas misiones arqueológicas españolas en el extranjero. Es una muy buena iniciativa porque, desgraciadamente, yo creo que, que esa faceta, de que los equipos españoles que trabajamos un poco por el mundo ahí disperso, a veces no tenemos el eco necesario en lo que sería, la investigación o los medios de difusión e investigación españoles. Con lo cual, realmente agradecemos al Ministerio, al Museo Arqueológico Nacional, la posibilidad de explicarnos. El segundo aspecto es dar un poco, la idea de que vamos a explicar hoy, que va a ser un poco nuestro hilo conductor de hoy.
Y nuestro hilo conductor de hoy va a ser, como dice bien el título, una misión arqueológica en la zona del Kurdistán iraquí, pero digamos, no es nuestro estilo, ni queremos hacer como una especie, digamos, de simple incursión quirúrgica en un yacimiento, sino que todo ello viene arropado, envuelto a lo que podríamos llamar un trabajo de años y una línea de investigación con sus frutos y sus, digamos, resultados a nivel científico. Antes que nada, por eso teníamos un pequeño aspecto que sí que queríamos destacar. Estos días en los medios de comunicación está saliendo mucho las últimas batallas en la ciudad de Alepo. Ustedes tienen que comprender que podríamos, desde tanto Ana como yo, ayer cuando preparábamos un poco la conferencia, pensábamos que era un buen inicio de la conferencia dedicar la sesión a las personas civiles que están sufriendo en este momento esta ciudad. Tienen ustedes que tener en cuenta que, digamos, cuando trabajamos en el Valle del Éufrates, en la zona de Jalula, digamos, nuestro fin de semana consistía en que el jueves nos íbamos a Alepo a comer en un restaurante europeo, a tomar una ducha y a visitar un poco la región del entorno. Entonces, y eso durante casi 22 años. Entonces, de alguna manera, los lazos afectivos con esa ciudad son inmensos y, por tanto, hemos puesto esta pequeña imagen de un Alepo que probablemente ya no existe, que es la mezquita en la parte superior y la ciudadela. Pero, digamos, el objetivo nuestro de la charla de hoy es entrar un poco en la investigación del mundo arqueológico en el Próximo Oriente. Saben todos ustedes, y por tanto seré muy breve en este aspecto, Próximo Oriente es un paraíso para los arqueólogos porque, digamos, presenta una riqueza de artefactos inmensa, pero no solamente sería por la riqueza de artefactos, sino por, digamos, lo que podríamos llamar la posibilidad de entrar en investigar y conocer fenómenos importantes como, pues yo qué sé, desde los primeros homínidos sapiens neandertales, por supuesto, la aparición de la agricultura y la ganadería, las primeras ciudades, es decir, digamos, muchas de las preguntas claves de la historia de la humanidad desde sus inicios hasta, digamos, casi hasta la actualidad, podríamos decir, tienen en la zona del Próximo Oriente unos ecosistemas, un paisaje ideal para poderlo estudiar. A este nivel, de alguna manera, nuestro equipo desde la Universidad Autónoma de Barcelona, como muy bien comentaba Carmen, hemos tenido la suerte prácticamente desde el año 87 de llevar una línea de trabajo con una serie de proyectos a lo largo de todos estos años que nos han beneficiado, digamos, de un poco. La primera premisa era una cierta estabilidad político-militar, digamos así, durante muchos años, y nos ha facilitado que hemos pasado, digamos, estudiando con proyectos que tienen ustedes en las imágenes, primero en la zona de Palmira, donde de alguna manera nos interesaba y buscamos particularmente cómo las primeras sociedades agrícolas habían llegado en estas zonas más áridas, en estas zonas más de estepa árida, que fue en la zona del COM, del oasis del COM, a unos 60 kilómetros de Palmira, con dos yacimientos, Umeltel y Mamarrunash, que fue posteriormente, pero digamos siempre un poco con esta vinculación. Posteriormente nos focalizamos en la zona del Éufrates y ahí llevamos 3 o 4 proyectos en la zona del Éufrates porque, como seguramente saben, el Valle del Éufrates ofrece, digamos, la ventaja de que todo el proceso, llamémoslo así, de neolitización, es decir, del paso de cazadores-recolectores hasta primeros agrícolas y su consolidación está muy bien, digamos, pautado en el tiempo y, por tanto, a partir de, digamos, de documentos arqueológicos puedes ir viendo un poco los cambios sociológicos que afectan a esta población a partir de un sustrato propiamente autóctono y, por tanto, contribuir de alguna manera. Estas operaciones no son simplemente operaciones, digamos, de investigación, sino que tienen su variante patrimonial, en el sentido de que muchos de estos yacimientos fueron objeto de trabajos a raíz, digamos, de obras o de arqueología preventiva, que llamaríamos ahora, es decir, sobre todo pantanos, la construcción de pantanos, que significaba la destrucción, digamos, de algunos yacimientos y, por tanto, la participación de equipos internacionales en estos proyectos de pantanos, tanto en Siria como posteriormente en Turquía.
Como muy bien ha dicho Carmen, el yacimiento que tuvimos más constancia de trabajos fue el yacimiento de Tel Jalula, en el propio Valle del Éufrates. Ahí tuvimos la suerte un poco que el Instituto de Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura, durante prácticamente 22 años fue, digamos, nuestro sustento económico y nos permitió desarrollar una actividad que es una cosa que, digamos, en Oriente a veces no puede desarrollarse, es decir, un proyecto a plazo largo, a largo plazo, que permita, por tanto, digamos, focalizar en periodos de 2-3 años problemáticas concretas que te permiten avanzar la investigación, crear nuevos debates, nuevas aseveraciones y volver a empezar un poco ese ciclo, digamos, que por tanto, beneficia. Tuvimos la suerte. Yo creo que es una suerte de poder contar con amigos a nivel internacionales, con colegas, que de alguna manera a través de cenas o de vicisitudes cotidianas te pones de acuerdo para hacer proyectos conjuntos y así, de alguna manera, Ana con Walter Cruels desarrollaron el proyecto de Telamarna, un pequeño yacimiento de época Jalaf en la zona, digamos, más al norte, tocando ya con la frontera de Turquía, y posteriormente con un equipo de la Universidad de Liège, de Lieja, de Bélgica, se hizo una intervención en Chagar Bazar, también dirigida por Walter Cruels y Ana Gómez, de alguna manera. Estos dos proyectos focalizaban el interés científico quizá en la parte más final del proceso de neolitización, cuando ya las plantas y animales son objeto, digamos, de una actividad agrícola, digamos, de domesticación y desarrollo agrícola y ganadero, y ver un poco más la evolución hacia lo que podríamos llamar la complejidad social, hacia los caminos hacia la ciudad. Todo esto, digamos, se completó con un proyecto en la zona, digamos, de Turquía, en la zona kurda, digamos así, del sur de Turquía, en la zona de Sanliurfa, digamos, en la ciudad de Sanliurfa, muy cercano a Sanliurfa, que es el yacimiento de Akarçay-Tepe, que esta vez colaboramos con la Universidad de Estambul, con el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Estambul, porque también era fruto, digamos, de lo que saben los arqueólogos que están en la sala, saben de las cenas y de las discusiones amicales que se generan en buen ambiente, muy a menudo en torno a una pequeña botella de vino o de cualquier licor que ayuda a desinhibir, digamos, el aspecto internacional. Por tanto, de alguna manera, eso fue una actividad que, como bien se ha dicho, entre 90, 89, 90 hasta 2011. 2011, como conocen ustedes, empezó la guerra y, por tanto, de alguna manera la guerra truncó la línea de trabajo que estábamos desarrollando. Tienen que tener en cuenta ustedes que aún tenemos alquilada y aún seguimos pagando la casa laboratorio que tenemos en la zona del Valle del Éufrates, un poco más a unos 60 kilómetros. Es decir, digamos, intentamos hacer llegar a la familia que nos alquiló la casa el alquiler cada año para que puedan, digamos, aguantar un poco los malos momentos que están viviendo, pero es verdad que se truncó de manera muy abrupta. Cuando se truncó, nos planteábamos la posibilidad de decir qué vamos a realizar. Intentamos reactivar un poco la zona, digamos, del Kurdistán turco, pero, digamos, había el problema un poco, digamos, de que rápidamente los refugiados de las zonas, digamos, de enfrentamientos en Siria, digamos, se desplazaban a esas zonas y también no presentaban unas condiciones muy idóneas para desarrollar investigación. Es por ello que en torno al 12, digamos, la región del Kurdistán iraquí parecía y se está convirtiendo para los arqueólogos que trabajábamos en zonas que ahora son difíciles, en una posible salida de campo. Y es por ello, de alguna manera, que nosotros desde hace concretamente 3 años estamos en esa región, pero hay equipos que llevan 4 o 5 años. Como les decía antes, en pequeño comité, es una región muy interesante que había quedado un poco al margen de lo que podríamos llamar la investigación arqueológica. Antes de entrar propiamente en lo que sería el mundo del Kurdistán, permítanme un poco que les desarrolle 3 o 4 nociones de cada uno de nuestros proyectos a nivel científico. Sin duda, uno de los proyectos que nos ha ido mejor para conocer un poco el origen de las sociedades agrícolas es este yacimiento que les comentaba del Tel Jalula en el Valle del Éufrates, que en términos muy generales y con 2 minutos de explicación, la idea sería conocer desde la etapa más inferior, piensen ustedes que, como decía muy bien
Carmen, estos yacimientos presentan unas secuencias estratigráficas muy altas, de 12, 13 metros de altitud, y en este caso en Jalula había 40 niveles de arquitectura sucesivos. Entonces pudimos establecer bien una evolución desde el 7800 antes de nuestra era hasta el 5500, es decir, ver un poco todo lo que podríamos llamar, el proceso final, de domesticación animal y vegetal, y ver cómo, aparecía lo que podríamos llamar el poblado agrícola, la comunidad agrícola que de alguna manera ya no hacía el cambio, sino que se sustentaba sobre una economía agropecuaria y, por tanto, la unidad doméstica, permitía analizar lo que podríamos llamar unidades sociales para ver un poco cómo se caracterizaban. Y eso nos ha ido muy bien para intentar ver que, de alguna manera, lo que podríamos llamar estas unidades domésticas, estas arquitecturas que ven ustedes en la imagen de allí, estas casas, de alguna manera, albergan, gracias al análisis de las sepulturas, gracias al análisis de las pinturas que estaban en las casas, gracias al análisis del utillaje, de los restos óseos, etcétera, aglutinaban pequeñas unidades de producción y de consumo y, por tanto, pequeñas, lo que podríamos llamar unidades familiares, de alguna manera, que permitía ver, de alguna manera, la relación entre ellos mismos y sus vecinos. Es decir, acercarse a un mundo, a un mundo, una visión social de un pequeño poblado agrícola del 7000. Este yacimiento tuvo como complementos dos otros yacimientos, uno situado, como les decía antes, en Sanliurfa, en la zona del Kurdistán turco, que también fue espectacular y ahí nos permitió avanzar en una cosa que habíamos empezado a observar en Jalula, en Siria, pero ahí se presentó con más fuerza, que es el nacimiento de la cerámica, la producción cerámica en torno al 7000 antes de nuestra era, ver un poco cuáles eran las primeras producciones y qué función. Porque, siempre es la pregunta un poco, y eso la doctora Gómez sabe mejor que yo, que es aquello, de que se domestican los animales, se aparece una arquitectura compleja, y todo eso en un mundo de sociedades agrícolas sin cerámica. Y nosotros en Occidente estamos siempre, obsesionados con la cerámica, con el rol que juega la cerámica para la alimentación. En cambio, en Oriente hay casi 2500 años de vida agrícola sin cerámica. Entonces, ver un poco la dimensión de por qué esa aparición de la cerámica tan tardíamente y cuál era el rol que provocaba la cerámica. Entonces, ahí lo pudimos analizar más en profundidad, en todo caso la doctora Gómez luego les puede desarrollar más ese tema, pero de alguna manera era una de las claves que sigue siendo. Parece ser que no solamente se dedica al almacenamiento, sino que también se dedica a la alimentación, cosa de la cerámica, la producción de alimentos, con lo cual el elemento clave. Finalmente, y ya en la zona del este de Siria, se trabajó desde el equipo en un yacimiento, con la dirección de Ana y Walter Krenz, en un yacimiento que se llamaba Shagar Bazar, que era interesante, seguramente ustedes, porque somos, de alguna manera conocedores, de la historiografía de Oriente, se acordarán de una novelista famosa, Agatha Christie, famosa, muy bien, su marido, ¿sí? ¿Se acuerdan también? Max Mallowan. Pues era arqueólogo y él es el que descubrió este yacimiento y es el que excavó por primera vez este yacimiento y estableció las fases clásicas del yacimiento, ¿no? Por tanto, hay fotos, no hemos puesto ninguna, pero hay fotos de la señora Agatha Christie con su sombrerito y su bastoncito en medio del campo del yacimiento. Por lo tanto, ahí el objetivo era, analizar más lo que podríamos llamar las comunidades agrícolas ya un poco más avanzadas, neolítico final y transición al calcolítico, y ver un poco lo que se llamaba el origen y desarrollo de la cultura jalaf, que también habrán oído porque tiene unas producciones cerámicas muy bonitas y muy de fuerza estética muy elevada. Entonces, de alguna manera, ahí pudimos ver pequeñas comunidades agrícolas en el espacio que caracterizaban. Eso ha sido un poco lo que podríamos llamar, los objetivos de estas líneas de investigación, ver un poco todo el desarrollo. La posibilidad de ir a Kurdistán nos pareció fantástica. ¿Por qué? Pues si se fijan bien, habíamos trabajado en zona de desierto, habíamos trabajado en zona de fluvial,
Nos quedaba la posibilidad de la zona, digamos, más costera, más marina, pero, digamos, la situación militar no lo permitía mucho y el Líbano estaba bastante cerrado a nivel de operaciones, y nos quedaba el mundo del Piemonte, bien Taurus, bien Zagros. Entonces, al final, nos cogimos con el Zagros y, sobre todo, con el dinamismo que se orientaba en esa zona. Y nos plantábamos en 2013 en una ciudad que desconocida completamente para nosotros y que probablemente también para una buena parte del público que está hoy aquí, que es Erbil, una ciudad encantadora, digamos, que tiene mal nombre de alguna manera porque, digamos, sigue en zona de conflicto un poco a nivel, digamos, de las disputas entre el Kurdistán y el gobierno de Bagdad, pero de alguna manera la capital de lo que podríamos llamar la región autónoma del Kurdistán iraquí. Una ciudad encantadora que, de alguna manera moderna, digamos, con una inmensa ciudadela en el centro de la ciudad, una ciudadela histórica, patrimonio de la humanidad, declarada por UNESCO, y que en su parte superior tiene toda una serie de edificaciones de época, digamos, del 10 al 14, siglos 10 y 14 de nuestra era, pero que lógicamente, como Hama y como estas otras ciudades clásicas de Oriente, toda la montañita, digamos, de alguna manera, no es otra cosa que un tel. Por tanto, digamos, todo el zócalo, digamos, el basamento, digamos, que parece la montañita, digamos, en medio, como la ciudadela de Alepo, digamos, sería un poco lo mismo, es un tel arqueológico donde en estos últimos años se han hecho excavaciones arqueológicas y, si no voy equivocado, ya han llegado cerca, me parece, del periodo Uruk o, digamos, del late calcolítico 1 o 2, me parece que, por tanto, están avanzando. Por tanto, una ciudad entrañable, digamos, con una estructura muy radial, digamos, que en el centro es la ciudadela y, digamos, es patrimonio muy querido, y entonces toda la ciudad moderna se ha construido un poco alrededor. Esa ciudad es la capital autónoma y es, por tanto, de alguna manera, la que nos planteábamos trabajar ahí. Entonces establecimos contacto con los arqueólogos, con la Dirección General de Antigüedades de la zona, con las universidades, y al final se gestó un poco, ahí hemos puesto algunas imágenes de la plaza y para que vean un poco, digamos, esa ciudad moderna. Entonces se planteó un poco la posibilidad de trabajar allí. Entonces, de alguna manera, este sería un mapa, digamos así, de provincias del Kurdistán, es una zona poco conocida, pero de alguna manera sí que viene un poco lo que podríamos llamar la parte donde en estos momentos está la batalla de Mosul, también salen los medios de comunicación estos días, esta zona sería un poco por aquí. Hace un par de o 3 de meses estaban las batallas en Jebel Sinjar, la zona donde estaba el ISIS de alguna manera y que está siendo acusado, digamos, por parte de los kurdos, de Peshmerga, etcétera, están haciendo recobrar. Por tanto, de alguna manera, estaba la zona, podríamos decir, al oeste del Tigris, muy difícil de participar en excavaciones, y en cambio el este del Tigris estaba mejor y por tanto es donde se nos aconsejó que buscásemos algún tipo de yacimiento que participase. Entonces, ¿qué ha pasado desde el 2010 hasta el 2015 en esta región del Kurdistán? Lo que ha pasado es un dinamismo y un frenesí arqueológico increíble, dado que, de alguna manera, muchos equipos se han quedado, muchos equipos que trabajaban pues, en Siria pues, han tenido dificultades. Acuérdense que el sur de Irak también está de momento muy peligroso y por tanto tampoco hay equipos, por tanto ha habido una concentración muy significativa. Y lo que ha estado desde nuestro punto de vista muy correcto es que lo primero que se ha intentado realizar es lo clásico, unas prospecciones para intentar poner al día lo que podríamos llamar el inventario de yacimientos arqueológicos. Y de alguna manera este mapa que tienen ustedes aquí es un poco lo que podríamos llamar en fecha de hoy, lo que podríamos llamar la repartición de las diferentes prospecciones que se han realizado en las zonas. Para más que nada, para que tengan ustedes de alguna manera un conocimiento, de alguna manera este sería, digamos, el Tigris, que está bajando por aquí, este sería el pequeño Zab, o grande, el gran Zab,
Y aquí estaría Nínive, digamos que es un poco el yacimiento de referencia para toda esta zona, digamos, por tanto, digamos, es la secuencia también de Max Mallowan, que nos marca, digamos, un poco la secuencia, digamos, de todos los diferentes periodos, y a partir de aquí un poco, digamos, los diferentes, digamos, trabajos. Es importante señalar para los arqueólogos que estén en la sala que una de las partes más ricas y con más actividad es la provincia de Suleimanía, que sería la provincia que está más al este y que ya toca con la frontera y con Irán. Y esa es una región, digamos, de alguna manera muy interesante, porque ahí sí que entras, digamos, lo que podríamos llamar Piemonte del Zagros, incluso un poco más meridional, con lo cual, digamos, de alguna manera. Y ahí se concentra una buena parte de lo que podríamos llamar los proyectos nuevos, como verán ustedes. Esta es la parte de Erbil, de la capital, donde se hizo una prospección por parte de Jason Moore, que es un investigador de Harvard University, y por tanto ha hecho un buen análisis. Están unos italianos en la zona de, que ellos llaman la zona alta del Nínive, que es Daniel Morandi, no sé si conocen, digamos, de alguna manera, que también ha intentado caracterizar. En la parte más alta, en la parte un poco, digamos, ya tocando propiamente al Zagros del Norte, está un equipo de Pensilvania con la participación alemana, me parece, de alguna manera, que están trabajando ahí. Es decir, hay realmente un mosaico de prospecciones y equipos que se van moviendo por el territorio y que, de alguna manera, aún no están publicados, pero probablemente pronto saldrán la publicación y, por tanto, habrá un estado de la cuestión de los yacimientos que permiten, por tanto, verlo. Algunas referencias, más que nada para avanzar, algunas referencias históricas del Kurdistán. Seguramente de todos es conocido el yacimiento de Shanidar, la cueva de Shanidar, con sepulturas neandertales y, por tanto, de alguna manera es un yacimiento de cazadores-recolectores que, digamos, Ralph Solecki lo había excavado en los años 60 aproximadamente y ahora se ha retomado por parte de un equipo de inglés del Instituto Arqueológico del McDonald's Instituto Arqueológico, que de momento no excava en extensión, sino que ha hecho unos cortes de reverificación estratigráfica y de análisis estratigráfico. Está Zewi Shemi, que sería el yacimiento muy cercano a Shanidar, pero que es más mesolítico, llamémoslo así de alguna manera, que, digamos, de momento no tiene aún un equipo que trabaje directamente. La ciudadela de Erbil, que es, digamos, ahí sí que es tanto una parte, digamos, americana como la parte local del Kurdistán que trabajan y van excavando. Y lo que les hablaba, un poco, digamos, esa prospección en el llano de la provincia de Erbil, donde Jason Moore, digamos, ha hecho una prospección a partir, digamos, de imágenes satélite, corona, etcétera, digamos, un poco el análisis y luego, lógicamente, desplazamiento en los yacimientos. Y para lo que sería esta región, tiene 241 yacimientos recuperados, de los cuales da una proporción, me parece que si no me he equivocado, en torno de, digamos, que era de 1,8 yacimientos por kilómetro cuadrado, es decir, una densidad altísima, de alguna manera, espectacular. No todos, lógicamente, ni mucho menos, no todos están excavados, sino que, como verán ustedes, digamos, hemos hecho un pequeño resumen de los equipos que están trabajando y de los proyectos que se están desarrollando. Ya verán, hemos intentado siempre poner los años, digamos, de operaciones y verán ustedes que todos empiezan 2012, 2013, 2010, algunos los más antiguos y digamos, los más recientes 2014. Para lo que podríamos llamar el periodo, llamémoslo así, neolítico tardío, late neolítico, digamos, están 3 yacimientos, cada uno de ellos llevado a cabo por un equipo de una nacionalidad diferente. Están los griegos, que, digamos, es interesante porque, digamos, de alguna manera su país tiene una economía bastante fatal, digamos así, pero, digamos, está la Universidad de Atenas, que están los italianos, que normalmente también tienen una buena penetración en el mundo oriental, y ya no hablemos de Chicago, y que son ya casi los señores de esa zona. Pero es interesante porque, de alguna manera, ¿cuál es digamos, la doctora Gómez luego lo explicará mejor, pero ¿cuál es la idea? Es decir, en estos momentos, en lo que podríamos llamar el llano propiamente, digamos,
de la Désirée, de la Mesopotamia del norte, hay muy pocos yacimientos neolíticos conservados, porque digamos, el proceso de sedimentación da paquetes estratigráficos muy anchos y, por tanto, de alguna manera, las ocupaciones más recientes se sitúan en torno a este neolítico final, de alguna manera, con luego sigue ya una prolongación en todo lo que serían edades del bronce y determinadas. Les hemos puesto algunas imágenes más. Barchapa, este es el Lionel Martí del CNRS, un filólogo que trabaja en el Collège de France y que también ha cogido un yacimiento con la espera de encontrar algunas tablillas, digamos, de alguna manera que le ayuden a interpretar. El Kilishmishi, que es un yacimiento, digamos, de alguna manera que lleva 4 o 5 campañas, que empezaron un equipo francés y luego lo han cogido los de la Universidad de Suleimanía, por tanto, de alguna manera, etc. Otros proyectos, Glenn Schwartz, digamos, que también trabajaba en la zona de Siria y que se ha desplazado aquí con bronce medio y bronce reciente. Es decir, hay un poco esa dimensión. De la provincia de Suleimanía, la provincia más cercana a Irán, también tenemos, ahí sí que hay varios yacimientos neolíticos que son conocidos. Estamos más en el piemonte del Zagros. Se acordarán seguramente muchos de ustedes de Yarmo, excavado por Braidwood, que fue pues, el yacimiento pionero para ese 8º, 7º milenio. Ahora hay un equipo de la Universidad de Reading, que es por Roger Matthews, que digamos, ha revisado un poco Yarmo y sobre todo ha excavado Betansur, que es un yacimiento que sería, digamos, de la misma cronología y por tanto nos informa un poco de lo que sería ese neolítico precerámico final, digamos, de ese mundo. Está un equipo japonés que trabaja más en la zona más, digamos, tocando ya casi la frontera con Irán, que es un yacimiento, digamos, el Kalatzait, que es un yacimiento que hay desde neolítico, digamos, cerámico hasta, digamos, edad del hierro, es decir, una secuencia muy larga. Está un equipo, los holandeses también están muy presentes, digamos, con Olivier y Simon Mull en la zona, digamos, de Telbegun. Bueno, digamos, podríamos ampliar la lista, el calcolítico. Hay un equipo portugués muy simpático, con unos resultados muy interesantes, sobre todo lo que podríamos llamar Mundo Obeit y un poco Uruk, digamos que es el yacimiento de Canisei, que es interesante porque, digamos, todos esos son resultados que, si lo buscan, encontrarán rapports preliminares, un poco, digamos, entre comillas, se está cociendo un poco esa dimensión. Con lo cual, digamos, en cuarto y tercer milenio también hay bastante, etc. Con lo cual, ahí llegamos nuestro proyecto, y ahí, digamos, y ya acabo aquí, se lo va a presentar más a la doctora Gómez, pero la idea un poco era decir, vamos a trabajar no solamente como equipo español, sino como equipo español colaborando con los equipos locales. Somos un equipo que nos gusta mucho este tipo de colaboración. Por tanto, el proyecto que se plantea aquí lo llevamos a cabo con la Universidad de Salahadin en Erbil, conjuntamente, y por tanto, de alguna manera, tiene una misión formativa, digamos, de ayudar a las universidades, digamos, de colaborar con la universidad de allí a nivel de máster y de grado superior, digamos así, y al mismo tiempo una investigación científica. Yo les paso ahora la palabra a la doctora Gómez, que de alguna manera permita explicarles con detalle un poco lo que hemos hecho en estos últimos 3 años. Muchas gracias. Intentaré ser breve porque hay una parte de problemática metodológica y de exposición de resultados. De hecho, esta segunda parte de la presentación lo que haremos es presentar de forma preliminar lo que son los trabajos realizados en Tel Ashkari, que llevamos realizando desde noviembre de 2015, con 2 intervenciones de 2 meses de durada, y el programa de prospecciones en esta región que comentaba Miquel, más situada en el que es Zagros, en unos valles que veremos al final que son difíciles de abordar en una prospección sistemática, arqueológica normal con la que nosotros solemos trabajar.
En relación al yacimiento de Tel Lashkir, como ya nos han brevemente presentado, es un yacimiento para nosotros, viendo los otros, es de pequeñas dimensiones, unas 4 hectáreas, es grande cuando estás trabajando en él, pero si comparas con los grandes yacimientos, los grandes TELs o GERDs de la zona que hemos visto, tiene unas dimensiones que dices, bueno, es mejor empezar con algo asequible para luego ver el potencial y entender cómo se sedimenta, cómo se forma un yacimiento, donde no se ha trabajado nunca, donde no hay prácticamente información ni documentación. Sí que estaba una carta arqueológica de los años 40 de Bagdad, que lo había protegido y por lo tanto formaba parte de los principales yacimientos del país, pero del que no se conocía prácticamente nada. A primera vista, lo que nos impactó, nos impactó el yacimiento es su ubicación, situada en lo que serían unos antiguos wadis, que son estos cursos fluviales prácticamente secos, por lo tanto su buena ubicación en lo que sería el llano, la zona del llano de Erbil, y lo que serían ya las primeras estribaciones del Zagros. Es un yacimiento como comentaba, protegido por las autoridades y en el cual, en el marco del convenio de colaboración y en relación a la proximidad a la ciudad de Erbil, nos ofrecía todas las facilidades de trabajo y posibilidades de investigación, ya que podíamos trabajar durante la mañana en el yacimiento, luego trabajar en el museo, trabajar con la universidad con los materiales y así implementar la investigación lo más eficiente, de un modo más eficiente posible. En una vista aérea del yacimiento sí que vemos que es un pequeño hotel. Lo que nos planteamos a nivel inicial fue, vamos a hacer unas prospecciones. Nos habíamos planteado el georradar, pero realmente en arquitectura en tierra los resultados no eran muy buenos, así que trazamos un eje norte-sur, este-oeste y abrimos una trinchera, una tranche con unos sondeos, el método tradicional que hemos visto en muchas de las imágenes anteriores. En ese sentido, un pase con elevación con dron nos permitió ver la altimetría y entender un poco el proceso de formación y a partir de aquí, y evidentemente en el marco del proyecto general, nos planteamos entender la secuencia cronológica, la secuencia estratigráfica, preservación, materiales, qué tipo de yacimiento, qué tipo de entidad y qué ocupación antrópica se puede dar en un yacimiento de esta magnitud, situado aparentemente en una zona de periferia, lo que serían las principales rutas de comunicación del que es Tigris y del norte y del Alta y Baja Irak, del Alto y Bajo Irak, Alta y Baja Mesopotamia, y cómo abordar esta problemática. La altimetría nos dio este resultado, un tel de unos 12 hectáreas con una fuerte sedimentación y los primeros resultados en estas trincheras que comentábamos antes nos permitieron ya enseguida llegar, después de importantes niveles de sedimentación y colmatación, llegar a la estratigrafía del yacimiento y entender la entidad de estos restos, qué tipo de estructuras y elementos trabajamos. Decidimos pues abrir lo que eran 11 sondeos de pequeñas dimensiones que, como pueden ver, algunos se fueron ampliando en función de los resultados, y en esta breve parte de la presentación les haré una pequeña síntesis de los resultados principales. Luego veremos un poco los materiales y la aproximación cronológica. Ahora nada más la parte de, bueno, qué tipo de restos, qué entidad. Lo que tenemos realmente en un 80% son muros de piedra, son cantos de río seguramente aprovechados de estas zonas de río próximas, que se elaboran mediante técnica mixta con adobes, formando grandes habitaciones. Esta era quizá las 3 grandes habitaciones más bien conservadas del sector 1, con abundante material en el interior y con un sistema de canalización bastante complejo que nos permitió pues, trazar y entender lo que era el sistema de evacuación de aguas de un edificio de importante envergadura. No está excavado en su totalidad, pero como pueden ver, lo que eran las concentraciones de material, sobre todo cerámica, era muy alta, y el remontaje de piezas también permitió pues,
plantear la existencia de una zona de almacenamiento importante en este sector. Les presentaré lo que es el eje de norte-sud. Verán que el nivel de conservación de las estructuras es un poco desigual. En este caso, en el punto más alto, en el top del TEL, la erosión es muy fuerte. Aquí pudimos recuperar lo que era una inhumación, es este enterramiento parcialmente bien conservado, y lo que eran los restos de una habitación. Esto corresponde a la edad del hierro, sería el momento más final de ocupación estratigráfica del yacimiento. El sector 3 sí que nos permitió recuperar a nivel de materiales, quizá el volumen más grande de objetos y productos, desde lo que era un primer depósito con figurillas zoomorfas, molinos, elementos de trituración y varios, y lo que era arquitectura, una arquitectura en adobe, que sí que nos planteaba los problemas típicos de documentación, conservación y entender el funcionamiento del que sería un espacio de habitación. En ese sentido sí que habíamos podido llegar a documentar un hábitat. A medida que la pendiente gana lugar, lo que encontramos es una arquitectura muy desigual. Sí que hay muros de piedra a cotas muy profundas, otra vez son cantos rodados, que pueden llegar a ser utilizados mediante técnicas mixtas de piedra con cerámica, por lo tanto una arquitectura compleja que de nuevo nos abría lo que son espacios de habitación importantes. Y en los puntos más inferiores del yacimiento sí que intentamos llegar a lo que era el terreno natural, entender dónde las primeras ocupaciones. En este sentido, en el sector 6, en el sector 7 y en el 9 llegamos al terreno natural, que es una terraza de cantos de tipo fluvial, y este elemento sí que nos permitió recuperar toda la estratigrafía en este punto, entender la secuencia de sedimentación y formación de estos distintos niveles que forman parte de hábitat, porque son niveles de circulación, pero no hemos encontrado los muros asociados. Que sé que al llegar al terreno natural encontramos claramente lo que era esta terraza fluvial. Y lo mismo nos pasó en el sector 7. En ese sector tuvimos la suerte de encontrar lo que era una de las primeras ocupaciones más bien conservadas, asociadas a cerámica, niveles de pavimentación, asociados al momento Uruk, que luego viendo los materiales lo podremos entender quizá de una forma más clara. Esta imagen la pusimos solo para que ustedes pudieran ver la profundidad del sondeo, para entender las dificultades que tiene trabajar en según qué dimensiones y en qué tipo de condiciones. El sector 8 era situado más a la parte norte del yacimiento. Si bien todos los sondeos nos dieron resultados positivos, sí que queremos destacar que este es el que quizá nos permitió entender más la formación geomorfológica del asentamiento. Es decir, un asentamiento que estaba cerca de un curso de un río, mucho más cerca que evidentemente el que veíamos en las primeras imágenes, y por lo tanto con los recursos hidráulicos asegurados. El edificio más singular que tenemos documentado hasta el presente se encuentra en esta parte, en esta ladera también norte del yacimiento. Es una habitación con material, está realmente bastante limpia, lo que es conservación de material, pero había un cuchillo de hierro, luego sí que nos situamos ya en primera edad del hierro, si bien a día de hoy no podemos hablar de mucho más, no podemos precisar más la cronología, sí que intentaremos la próxima campaña lo que es complementar la habitación y entender el funcionamiento de un espacio realmente de grandes dimensiones que parece funcionar otra vez como un tipo almacén, un espacio de conservación o de estocaje de productos, que tiene la imagen con el cuchillo que luego veremos. Y luego los dos otros sondeos también nos permitieron documentar toda la estratigrafía y recuperar materiales principalmente asociados a la edad del bronce, con niveles de conservación también un poco desigual. Una de las grandes sorpresas fue realmente el nivel de conservación del material arqueológico, tanto por su entidad, como pueden ver son piezas prácticamente enteras y
tanto por remontaje como por conservación. Por lo tanto, evidentemente, aportar un dato más en relación a lo que es a la cultura material de estos grupos humanos que entendemos que se asientan en esta zona en un momento indeterminado del Neolítico cerámico, del momento Jalaf, Transición Obeid, con niveles seguros desde el momento Uruk, ya en cuarto milenio, y que hasta el primer milenio van ocupando, van modificando el espacio de forma desigual y sin una planificación ordenada, porque los muros no hay ninguno que siga ninguna orientación paralela, y un poco la distribución es un poco complicada. Materiales como quemadores de perfumes, todo el mundo muy típico también de la edad del bronce, que tenemos la parte superior de esta pieza, lo que son los moldes para fundición de metales, con esta de preservación, como comentábamos, bastante excepcional, lo que son pies, soportes de todo este mundo de material del bronce, los metales, que también se encuentran, es el cuchillo, el de arriba es el de la inhumación, el de abajo es el de la habitación del espacio 9, bastante bien conservados, sellos e improntas de sello asociados a este bronce del Jezira 1-2, que luego veremos un poco la cronología, por lo tanto las evidencias de este intercambio de productos, este comercio y de esta actividad económica y evidentemente también doméstica. La concentración, en este caso, de un tipo de depósito votivo formado por este conjunto de pequeños objetos en tierra cocida, son este grupo de cuadrúpedos, principalmente tipo bóvidos, que aparecieron todos juntos en esa fosa que veíamos en el sector 3. Y luego las producciones asociadas a este momento de Early Bronze, Middle Bronze, principalmente lo que serán las producciones del Nínive 5, con las formas más representativas y que encontramos en todos los yacimientos de los alrededores, sí que nos han permitido acabar de establecer toda esta secuencia que culmina en esta primera fase que comentábamos antes del sector 7, que es este primer nivel de ocupación asociado a las primeras formaciones de las ciudades, el momento Uruk, este momento de calcolítico, cuarto milenio. En un momento un poco avanzado, es un Uruk medio por la tipología de las formas, pero que nos remite a esta estructuración tan marcada de este espacio. Los materiales neolíticos, que los tenemos en esta imagen, los hemos ido encontrando en puntos dispersos del yacimiento, pero de momento a día de hoy no tienen una estratigrafía cerrada. A ver si en futuras intervenciones o campañas podemos encontrar el asentamiento neolítico. Y los resultados principales sí que nos remiten a eso, a evidenciar una continuidad de ocupación desde un momento neolítico indeterminado, con una ocupación que se consolida cada vez más durante la edad del bronce inicial, en el momento del Nínive 5, en un 2800, 2500, y una perduración hasta la edad del primer hierro, ya un poco más disperso. Para entender estos resultados en el contexto de la zona de Erbil, os hemos puesto una serie de imágenes donde se entiende el incremento de población, el incremento de presencia humana y de distribución de la población en esta zona, desde un neolítico que siempre es cerámico, porque quizá algún día saldrá el neolítico precerámico en el llano de Erbil, pero debido a la sedimentación y a los problemas de localización, la cerámica siempre gana. Es una batalla que a día de hoy el precerámico no ha podido superar. Y desde los yacimientos documentados y excavados de Kalinjaga o más recientemente Tel Nader, sí que se ha documentado, evidentemente, por primera vez y consolidado lo que es la ocupación del llano de Erbil. Ya hay neolítico en el llano de Erbil. Hemos tenido la oportunidad de reestudiar los materiales depositados en el Museo de la Civilización de Erbil, pues las excavaciones de los primeros datos de Braidwood y luego cuando construyeron el museo permitieron recuperar más material. Si bien es una parte pequeña del material total, porque parte del lote está en Bagdad, seguramente, pero bueno, ellos han guardado buena parte de estas primeras evidencias. Y
cómo estos pequeños asentamientos se incrementan en un momento ya del Calcolítico, realmente se dispersan por el territorio. Aquí tenemos Lashkari, estaría en esta parte, aquí esta zona de Erbil, pero las recientes excavaciones que Miquel nos presentaba antes nos han permitido documentar este momento de formación de las primeras ciudades, este momento Uruk, este momento calcolítico en el que es la parte más meridional, y evidentemente si nos fuéramos para Soleimanía también se incrementaría la producción. Aquí el dilema principal que se plantea en este cuarto milenio es decir, bueno, es un fenómeno regional, realmente la agrupación humana se va estructurando hasta formar pequeñas comunidades de tipo ciudad, primeras ciudades, o es un fenómeno de colonización, ¿no? Lo que es un fenómeno del sur que está subiendo. Aquí el debate está entre los investigadores y realmente yo creo que está más candente que nunca debido a los resultados en materiales y en volumen de información que está aportando esta zona. Hemos puesto esta imagen para ver un poco el tipo de material. Y ya, evidentemente, al entrar en cronologías de tercer, segundo milenio, con ciudades como Ur, Larsa, Mari, nos iríamos hasta Ebla, la zona del Gran Zab también, evidentemente, ha permitido... La zona, entre los dos Zabs ha permitido incrementar de forma importante toda la documentación asociada a estas cronologías, desde Qasar Shamamuk, Kurdistán, Lashkari también tiene estas cronologías y evidentemente todas las zonas más circundantes, intentando localizar también una de las ciudades que es Subartu, o volver a establecer estas grandes, entender cómo funcionan la formación de estos imperios. Esto ya no son las ciudades, sino son la formación de los grandes imperios en Próximo Oriente. Así, muy brevemente, haciendo un balance a los trabajos realizados, sí que entendemos que la continuación de los trabajos en Lashkari es indispensable para entender realmente cómo funciona. Como os hemos comentado, son 2 meses de trabajo, por lo tanto es muy poco tiempo en arqueología eso, es poco tiempo de trabajo, pero también complementar y entender toda esta zona no solo del llano de Erbil, sino del monte más cercano, ¿no? El pie de monte en torno al Zagros. Por lo tanto, la prospección en la región de Diana Soran, que os la presentaremos en 2 o 3 imágenes, y lo que será la excavación de un yacimiento famoso, porque Braidwood ya lo publicó en los años 60, como es Vanahilk, nos permitirán entender y contextualizar en la mayor medida la evolución o la secuenciación de cómo estas comunidades se estructuran y organizan a lo largo del territorio. Solamente remarcar otra vez la diferencia entre lo que es un asentamiento en el llano, como es el caso de Lashkari, con lo que es contexto de montaña, donde os hemos puesto unas imágenes así un poco de altimetría para ver realmente es alta montaña, alta, que implica pues, abundantes cavidades, una prospección sistemática que hay que realizarla evidentemente a pie, pero quizá también con soporte dron o algún tipo de soporte aéreo, porque no es accesible en todo su lugar, pero que al mismo tiempo nos da a entender y nos valida la presencia y ocupación de estas zonas desde el Paleolítico, porque lo hemos visto, esta región no está muy lejos de Shanidar, y evidentemente de las primeras comunidades neolíticas como es Vanahilk, que estaría en esta es una imagen desde el yacimiento, que este sería este pequeño montículo que, como hemos visto antes, de nuevo se sitúa entre próximo a 2 ríos, en un lugar preferencial, estratégico. Por lo tanto, entender cómo estos grupos neolíticos se asientan y gestionan o controlan todo este territorio nos ayudará mucho a entender este espacio. En el caso de Vanahilk sí que hemos tenido la oportunidad ya de recoger material, empezar a evaluarlo y entenderlo en su proceso de neolitización total, y en relación a los trabajos más de dar a conocer los resultados, que es parte de la difusión no solo de los hallazgos, sino a veces también de las problemáticas con las que nos encontramos. Sí que hemos tenido pues, diversas
experiencias tanto en campo, de recogida, pues entrevistas o televisiones locales muy interesadas, lo que es la realización de ruedas de prensa, publicaciones de tipo preliminar, principalmente informes, restos de documentación. Y de nuevo, quizá lo más significativo, le pasaría la palabra a Miquel para que concluya, sería esta interactuación o este trabajo conjunto con los distintos equipos y no solo el equipo local de la Universidad de Salahadin, sino equipos extranjeros que cuando estás en contextos de fuera de tu zona de confort, normalmente siempre la ayuda es mucho más mayor. En ese sentido, nosotros hemos tenido ayuda en soporte dron, hemos tenido ayuda de distintas universidades y esto en el fondo acaba, bueno, creando red, uniendo mucho, exactamente. Miguel, sí. Ya está. Aquí bueno, sería muchas gracias. Digamos, sería un poco el balance en el sentido, digamos, de la línea de investigación, un nuevo yacimiento trabajado, digamos, en los 2 primeros años, que siempre son un poco más, digamos, aventureros en ese sentido, la voluntad de establecer una colaboración y la voluntad, digamos, de ampliar nuestra zona de investigación hacia la zona de, digamos, del Zagros propiamente dicho, con la prospección en el valle del Során, Diana Során, y en la excavación del yacimiento Jalab de Benalik. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a los 2 conferenciantes y ahora solo quiero recordarles para aquellos que tengan que firmar de cara a los créditos que se acerquen por favor a la mesa, que aquí hay una persona que se va a encargar de recoger las firmas. Uy, ¿no hay nadie? Sí, vale. Sí, bueno, si te pones ahí, pues... Bueno, muchísimas gracias, Miquel y Ana, por el esfuerzo, por haber venido a Madrid. Sé que tenéis el tiempo contado y muchísimas gracias por haber venido. Pues si hay alguna pregunta, también la respondemos. Sí. Si hay alguna pregunta... Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. ¿Le pasa el micrófono, por favor? La campaña. El marco en el que se financia la campaña, o sea, si es el Ministerio de Cultura o es la Universidad de Barcelona con la de Saladín o el Museo de la Civilización de Erbil, o sea, ¿cómo se monta todo el...? Sí, la financiación, digamos, seguimos un poco la estela tradicional, digamos, de la arqueología española en el extranjero y es básicamente el Ministerio de Cultura, digamos que ahora van cambiando el nombre, pero la idea sería el Ministerio de Cultura a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España, que tiene una convocatoria específica dedicada a las campañas de excavaciones en el extranjero. Esa es la fuente de financiación más importante. Es verdad que, de alguna manera, al trabajar con la Universidad de Salahadin, ellos no dan recurso cash, digamos así, dinero, sino que nos ayudan en algún tipo de servicio, en particular lo que es el alojamiento en la zona universitaria, que, digamos, de alguna manera reduce los costes en relación a la zona urbana de cualquier ciudad. Digamos, y luego, últimamente, digamos, hemos tenido la suerte también, digamos, de que la Fundación Palar, que la ven aquí ustedes en la imagen, es una fundación privada de Barcelona que, digamos, este año, en la convocatoria del 2016, ha hecho una oferta, no a nuestro equipo, sino en general a todos los equipos que trabajan en el extranjero para ayudarles en la financiación. Pero la financiación estable, tanto en los proyectos que habíamos hablado de Siria como en este, viene del Ministerio de Cultura del Gobierno español. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias también a todos por su asistencia.